Hoy la cosa va de Dios y su marca. ¿Te has parado a pensar por qué las tiendas de ropa y supermercados están distribuidas como si fueran parroquias y que los primeros comerciantes afamados fueron los discípulos? Lo vamos a descubrir ahora mismo aquí en El Foco con Leopoldo Abadía, nuestro querido Leopoldo, y el prestigioso publicista Toni Segarra, que entre otras cosas nos lanzó aquella pregunta de ¿te gusta conducir? Y nos dio la bienvenida a la República Independiente de nuestra casa. Ahora mismo. Nuestros invitados de hoy aseguran que todo lo que sabemos de comunicación lo inventó la Iglesia porque ha sido ella quien ha inspirado las campañas de marketing más famosas del planeta. Lo hacen en este libro que tengo yo en mis manos. Bienvenidos Leopoldo Abadía y Toni Segarra. Un placer estar aquí con vosotros. Aquí en este libro que habláis de muchas cosas, pero vamos a ir tratándolas. Vamos a empezar por esas estrategias de las que habláis y esas promesas de la Iglesia que han servido como bases para el marketing de grandes compañías, ¿no? Y el generar esa fe, esa ilusión, ese estar esperando algo, que es esa promesa de la que hablamos. ¿Nos podéis dar algunos ejemplos? Ya, todo esto la culpa es de Toni, todo. Ah, bueno, empezamos acusando. Entonces, ya vamos centrando la discusión. No, mira, yo suelo ir a desayunar a un bar cerca de mi casa y un día desayuné con Toni. Y me contó, pues, una serie de cosas, y entre otras, que todo lo que se había hecho en la historia de la empresa, de marketing y de comunicación, estaba copiado de la Iglesia Católica. Y me dio un documento. Y tú dijiste, aquí hay un libro. Entonces le dije, ¿por qué no lo escribes un libro? Dijo, porque no sé. Y entonces le dije, suscribimos los dos y lo escribimos. O sea que esto, así nació el libro. Basado en lo que decía Toni, y entonces el plan era diálogo, se transcribía, se grababa, se transcribía y se escribía. Y así hemos estado 2 años divirtiéndonos mucho y además sacando muchas cosas, pues como las cerezas, cuando tiras de una van saliendo cosas que no esperabas. Bueno, pero de esa diversión, a mí me gustaría, Toni, ponnos tú algún ejemplo de esos que decimos que son grandes promesas de la Iglesia o estrategias utilizadas por la Iglesia que luego las grandes compañías y tú cuando creas campañas has utilizado. Sí, yo no sé si... A ver, esta cuestión de la Iglesia como, digamos, maestra de la comunicación es una obsesión personal de hace 30 años. No únicamente mía, pero digamos, yo estoy particularmente obsesionado. Yo no sé si es consciente o inconscientemente que las empresas... Yo creo que en algunos casos sí es consciente. Por ejemplo, hablábamos a menudo de cuando tú ves la foto de Jobs presentando el iPad, hay una similitud demasiado extraña con Moisés, con los iconos de Moisés presentando las tablas de la ley, ¿no? O sea, digamos, la utilización de imaginería católica yo creo es bastante común. ¿Tú crees que Jobs era consciente de que estaba haciendo ese paralelismo? Era demasiado listo como para no ser consciente, ¿no? Y si no fue consciente, es curioso que además Jobs siempre tuvo ese carácter mesiánico como de presentar sus invenciones un poco para transformar el mundo de una manera. O sea, había una historia mucho más allá de lo comercial, de construir un mundo que es un poco lo que estás diciendo tú de la promesa de la Iglesia, esa idea del misterio, ¿no? De mantener... La promesa de la Iglesia es intangible y al final cuando hablamos de una marca hablamos del valor intangible de una compañía, ¿no? Es decir, aquello que hace que se diferencie de la otra sin que sepas muy bien por qué. Él lo llama fondo de comercio, por ejemplo. Es eso que cuando haces el balance de una compañía dices, bueno, tiene sus edificios, sus tiendas, sus delegaciones y luego hay algo que no sabemos bien qué es lo que hace que al final uno quiera comprarse una marca y no otra, que tiene que ver con eso inaprensible, ¿no? Y en eso la Iglesia es maestra, ¿no? Es decir, generar ilusiones. Pero porque es maestra además, porque lleva 20 siglos, o sea, que al final tiene casi lógica. Es decir, la Iglesia es un encargo de comunicación, es decir, el jefe, Jesucristo, le encarga a 12 tipos, que luego le explica cómo los elige, que lo difundan. Entonces, la Iglesia en sí misma es una campaña de comunicación de 20 siglos. Por tanto, claro, si llevan 20 siglos haciéndolo más o menos bien, al final se lo han inventado todo ya. Se han equivocado en todo y se lo han inventado todo. Como se han equivocado en todo, lo han inventado todo y nos han dejado ese gran legado, yo os diría a los dos que nos digáis esas 4 pinceladas que veis básicas destacar. Que además lo destacáis en el libro, ¿no? Sí, pues, un poco estás diciendo esa labor mesiánica. Misterio, largo plazo, fundamental. Es decir, esta idea. ¿Por qué esto lo dices en el libro? Hay un punto en el que tú dices, cuando yo creo una campaña, no lo hago pensando en que funcione 1 año o 2. Claro. Estoy pensando en 100 años, en 1000 años, claro. En que dentro de 1000 años se hable, ¿no? Pensábamos en que las marcas, yo me he dado mucha cuenta de cosas que no había profundizado hablando con Leopoldo. Entonces, por ejemplo, esta idea de
las marcas que se toman en serio a sí mismas deberían pensar o deben pensar, ¿yo qué tengo de eterno? ¿Yo qué tengo que dure para siempre? O sea, ¿qué valor tengo que es perdurable, que es trascendente? Al final es un poco la Iglesia. Otra gran lección de la Iglesia es el Ecclesia sempre reformanda, ¿no? Que utilizan, es decir, yo para ser siempre la misma tengo que estar adaptándome constantemente a los tiempos, ¿no? ¿Y en esto no nos lleva un poco a que hay que tocar las emociones? Mira, yo es que quería contar un cuento. A ver, él viene a contarnos un cuento y le preguntemos lo que le preguntemos. Que siempre dice que es un autor desconocido, pero yo creo que es de él. No. ¿Por qué no cita al autor? A ver, ¿qué cuento? Porque no es mío, me lo contaron. Y es muy breve. Lo que dice que Jesucristo, después de resucitar, subió al cielo. Y el arcángel San Gabriel bajó a recibirle. Sí. Y se paró a la mitad de camino a hablar un poco. Y el arcángel San Gabriel, el que fija la tierra, que oscura está, sí, hay unos puntos de luz. Y uno más importante, ¿qué es? Y Jesucristo dijo, mira, es los apóstoles, y el punto más importante, mi madre, son los responsables de llevar mi doctrina a todo el mundo. Y que el arcángel San Gabriel le dijo, ¿y si fallan? Y dijo Jesucristo, pues no tengo otro plan. que eso de que las empresas tienen que tener plan B, Jesucristo no tenía plan B. Y fíjate. O sea, eran 12 desgraciados y su madre, que eran los responsables de expansionarse por todo el mundo contando lo mismo. Tiene mérito lo que han organizado. Sí, muchísimo. O sea, por eso mi cuento es que es fundamental, si no... Mentes brillantes, sin duda, ¿no? Que supieron redactarlo y transmitirlo. Nosotros tenemos mucha obsesión, siempre dice Leopoldo, estás obsesionado con San Pablo, pero es verdad que luego me di cuenta, ya lo sabía, pero luego me di cuenta, claro, por eso es el patrono de la publicidad. O sea, San Pablo es el patrono de la publicidad. Porque claro, es el tipo que de pronto recoge toda esa idea o visionaria o genial, o como la quieras llamar, y la convierte en un producto de alguna manera, ¿no? En la iglesia, en las normas, en un manifiesto, y hace la primera campaña, porque las cartas de San Pablo, que todavía hoy se leen en las iglesias de todo el mundo, yo me imagino que hace 20 siglos era como usar internet, ¿no? Mandar cartas a Corinto o a Éfeso era una cosa como muy moderna. Y esas cartas, digamos, siguen siendo la base de la doctrina en muchos casos. Oye, fíjate, perdona. Que habláis de la cruz. Yo me voy a ir a la cruz, que decís que es el mejor logo. Yo diría que la manzana ahí le va también, ¿no? La manzana de Steve Jobs, que lo estabas mencionando antes. La manzana le gustó mucho a Tony. No, lo de la cruz es que pasó una cosa. Y yo decía, si a Jesucristo le hubiesen matado en una silla eléctrica, llevaríamos colgado una silla eléctrica aquí. Y parece que no. Entonces esto, si quieres, podemos hablarte de un asesor que tenemos. O sea, nosotros, el acuerdo era que cada uno podía decir lo que quisiera. ¿Y ha sido así? No, pero en nuestros yo he estado varias veces al borde de la excomunión, pero me han salvado. No, pero diciendo, oye, lo que no queríamos evitar era decir, esto no sé si te parecerá bien, me parece bien todo. Luego ya arreglaremos las herejías. No ha ido que arreglar casi nada. Pero nos buscamos un asesor teológico que trajimos de Roma, que se llama Jordi Pujol Soler. El otro se llama Jordi Pujol Soleil. Qué parecido, ¿eh? O sea, la cosa, vamos, está muy, muy cerca. Bueno, entonces este es un sacerdote que su madre vivía al lado de mi casa. Que no es familiar ni nada. Nada. Vive a su madre al lado de casa, y entonces muchas veces viene a ver a su madre. Y entonces le llamé, es el profesor de comunicación de la Iglesia en una universidad de Roma. Y entonces me dijo, pues yo de eso sé mucho. Entonces fue el que nos explicó por qué tenía que ser la cruz y no tenía que ser la silla eléctrica. Y entonces te lo cuento. Hombre, es que silla eléctrica no hubo, o sea, no podía ser, ¿no? Tenía que ser la cruz por narices. Pero cruz es un instrumento de tortura, ¿eh? Sí, sin duda. Como ejecutaban a la gente, ¿no? Sí. Bueno, pues es que él lo que dice es que la humanidad riñó con Dios comiéndose la fruta de un árbol. Y luego, Abraham y llegó a una alianza con Dios y le encargó Dios que base a su hijo, que sacrificase a su hijo. Y su hijo va con la leña del sacrificio. Luego Dios dijo, ya está. Pero luego, al cabo de los siglos, Jesucristo muere en la cruz, que es otro leño. Dice, no, es que lo que se estropeó con la madera, se arregló con la madera. Por eso me dijo que, por tanto, la silla eléctrica era un invento mío que no valía. Oye, establecéis un paralelismo entre la Iglesia y Zara.
Sí. A ver, vamos a contar ese paralelismo. Bueno, Decís, a mí, Iglesia por ejemplo, versus Zara. Sí, a mí, por ejemplo, siempre me hacen la misma pregunta, o a menudo me hacen la misma pregunta, que es decir, oye, Zara no hace publicidad. Yo siempre les digo, no, hombre, Zara no hace publicidad en televisión, que es una manera pero de publicidad vallas gigantes, que ha ocupado un espacio mucho tiempo muy importante, pero que no es la única publicidad posible. Pero en cambio Zara hace una cosa muy bien hecha, que tiene mucho que ver con la Iglesia, que es ocupar espacio. O sea, Zara se va a la Quinta Avenida de Nueva York y dice, aquí estoy yo. Y digamos, la publicidad de Zara son sus escaparates, es su proximidad, es su manera de estar cerca de la gente. Los escaparates de Zara se modifican en función de sus feligreses, es decir, de la gente que pasa por la calle. No es lo mismo un Zara de la calle Serrano que un Zara de otro barrio de Madrid más popular, o más joven, o más de extranjero. Se adapta totalmente. Por lo tanto, en eso, insisto, consciente o inconscientemente, está haciendo lo mismo que ha hecho la Iglesia desde siempre con sus parroquias y con sus párrocos. ¿No? Esto, las delegaciones de las empresas que tienen delegaciones, claro, fíjate, la Iglesia Católica tiene 250.000 parroquias en el mundo, más las iglesias, las iglesitas, y son delegaciones, en las que se transmite el mismo mensaje. Algunos lo hacen con más gracia, otros con menos gracia, pero es otro tema. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, ¿qué empresa? La empresa tiene mucho que copiar de ahí, es decir, de las delegaciones. Y entonces ahí vuelvo a San Pablo, la obsesión de Tony. A San Pablo, ¿tú cuánto le pagarías a un director comercial que lo sueltas en Turquía, en el este, y el tío va predicando hasta el oeste y se pasa a Grecia y luego vuelve otra vez y va escribiendo cartas, pero incluso cartas de doctrina, pero con detalles personales? A Timoteo le dice, cuídate el estómago, toma vino las comidas, que te sentará mejor. Todo esto con mucha doctrina. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que este señor en una empresa valdría, no sé, millones, porque todo esto lo hacía andando a pie, andando a caballo o en carromato. Bueno, económico, sacrificado. Pues, la estrategia de los párrocos y de las parroquias es la misma que la de la banca. No la banca digitalizada de hoy, pero la banca de siempre ha sido oficinas en todas partes y un director de oficina que era como un párroco, que como el párroco iba al bar y pulsaba, digamos, cómo estaban sus feligreses en ese momento. Oye, tú necesitas una hipoteca, a ti te viene bien un crédito para tu hijo que se va a estudiar a Madrid. Tony, tú que eres un genio de la publicidad y que has creado campañas increíbles, y estábamos hablando de lo que se hacía ya, ¿no?, en tiempos de Jesucristo. Hemos pasado mucho tiempo, ahora estamos en un momento totalmente diferente, pero nos podemos ir a hace unos años, cuando la vida había cambiado mucho, pero todavía no había internet, ¿no? Qué complicada era la publicidad en esos momentos. Bueno, y ahora también, ¿eh? Te agradezco mucho lo de genio. Ojalá. Yo creo que la publicidad se hizo sencilla durante 50 años con la televisión o con los medios masivos, ¿no? Que digamos tenían una audiencia enorme, convocada y que digamos que con la que era fácil contactar. Antes de eso y después de eso, lo que ha existido siempre ha sido la fragmentación. Es decir, para las marcas que no podían acceder a la televisión, que tampoco era tan fácil porque era muy cara, pues el mundo era tan complicado como el mundo es ahora. Yo creo que Internet ha complicado un poco más las cosas. Yo creo que ha convertido, por ejemplo, ha fragmentado tanto la audiencia que incluso es una audiencia individual. Claro, está muy diversificada. Hoy, por ejemplo, Google, que es o Facebook, que son los grandes fabricantes de audiencia, antes eran las televisiones generalistas, hoy son las redes sociales. Las redes sociales te venden a la persona individualizada y sus búsquedas. Claro, es decir, te venden señoras de 47 años que nacieron en octubre y que están buscando zapatos rojos. Es que esto te lo pueden decir. Es que es cierto que cuando estaba la televisión y solo la televisión, toda la audiencia estaba ahí. Pero ahora mismo está tan fragmentada, como dices, tan diversificado, que ¿cómo consigues impactar en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se hace esa elección? Para empezar eligiendo. Es decir, la televisión siempre hay que elegir. Pues la televisión puso la facilidad de no tener que elegir. Es decir, yo le hablo a todo el mundo y el que le interese bien y el que no le interese, pues que apague la tele o que siga tomando su cerveza. Hoy tienes que ir a los lugares donde está la gente que te interesa, por lo tanto tienes que elegir quién es tu público. Es una cosa que antes no se hacía. Ahora, la gran complicación, una cosa básica, la gran complicación estaba en crear grandes marcas antes justo de la televisión. Claro. Pero hay unas cuantas marcas antes de la televisión y hay unas cuantas marcas creadas después. Es decir, hay una pregunta que siempre nos hacemos los publicistas es, ¿se puede construir una marca masiva sin televisión? Bueno, pues efectivamente Coca-Cola es anterior a la televisión y se creó previamente, claro, ¿no? Por ejemplo, es uno de los grandes ejemplos. Si nos vamos 500 años más atrás, déjame que cuele otra cosa. A ver. No, estábamos un día con nuestro asesor teológico
Jordi Pujol. Y hablando de esas cosas, y nos dice, bueno, habéis hablado del barroco, ¿no? Y yo le miré a Tony y dije, yo, el barroco. Vosotros luego lo nombráis como uno de los grandes ejemplos, ¿no? Bueno, nos lo dijo Jordi, yo luego, como no era muy consciente, fui a investigar un poco por las redes y efectivamente es un lugar común de la historiografía del arte, pero el barroco surge como reacción de comunicación a la gran crisis de la Iglesia, a la mayor crisis de la Iglesia en la historia, que fue la Reforma, ¿no? Entonces, de pronto, frente a ese puritanismo, iconoclastia, esa cosa discreta de los luteranos, pues de pronto la Iglesia responde con doble de sensualidad, de belleza, de expresión artística, bueno, de lo que, digamos, el catolicismo, que es un poco la religión del sur, ha expresado siempre. Yo utilizo siempre mucho el ejemplo de la película hasta El festín de Babette, ¿sí? Que es un pueblo en Dinamarca muy luterano, que de pronto llega una chica francesa, le ayudan, ella por agradecer le toca un día la lotería y les organiza un festín. Entonces ellos van a la cena como con miedo a que aquello es pecado, que yo no puede ser bueno, ¿no? Entonces van empezando a comer codornices y foie y ostras y acaban transformados en una cosa de sensualidad y tal. Bueno, pues ese es un poco el barroco. El barroco dice, nosotros somos así y lo vamos a expresar de una manera, y además utilizan al mejor talento de la época disponible, ¿no? Que es una cosa que la Iglesia, otra de las claras lecciones de la Iglesia. Cuando toca comunicar, contrata al mejor, ¿no? Miguel Ángel para la Capilla Sixtina, pues Miguel Ángel, ¿no? Esa tiene que ser una apuesta, ¿no? ¿Quién es el bueno? Sin duda, para las marcas, apuestar siempre por el mejor. O Miguel Barceló en la Catedral de Palma, es decir, ¿quién es el bueno para pintar una cúpula? Ahora mismo Miguel Barceló, pues venga, Miguel Barceló. Oye, dedicáis un capítulo al Papa como guardián de la eternidad, que qué bonito que suena eso. Quizá el secreto puede estar en no tener información del Papa. Información personal, digo, nunca sabemos nada que hace el Papa en su día a día. Estas son cosas de teología que las controla. Bueno, el Papa va cambiando, yo creo que va cambiando según convenga a la Iglesia. No, se muere un Papa teólogo, como había sido Benedicto XVI, parece que era el primer Papa teólogo que había habido en la historia. Y viene este, que es otra cosa distinta. Yo supongo que este no es teólogo y que es, iba a decir que es argentino, lo cual ya indica cosas, ¿no? Bueno, pero y gobierna la Iglesia de otra manera. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pero que es el guardián, pues, de las esencias, es el responsable de que esto no se mueva. Y eso choca, o podría chocar, con la frase esta de Ecclesia semper reformanda, sí. Que la Iglesia está reformando siempre en lo que se puede reformar. Es decir, la Iglesia se reforma que, pues que antes se rezaban 3 partes del rosario y ahora se rezan 4. Bueno, y antes la Iglesia era la misa en latín y ahora es en catalán. Bueno, o sea, cositas que a uno le puede molestar mucho, pero sin embargo las cosas fundamentales, pues la creencia en que en la misa se convierte el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo, eso ni se toca. Bueno, con lo cual es siempre reformanda, poniéndose al día en lo que hay que reformar. Bueno, entonces el Papa es el guardián de todo eso. El Papa, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, que es que en la época de la comunicación instantánea, o sea, aquí pasa algo y nos enteramos al segundo. Ahora, lo más importante, una cosa muy importante, es la elección del Papa, que se meten unos cuantos señores el cónclave, dicen esa frase. Y hay todos esperando la fumata. Sí, y esperando la fumata, y además dicen esa frase, extra omnes, fuera todos. Y Tony decía, me podían tuitear y decir pues ahora... Claro, me parece casi escandaloso en esta época, ¿no? Que se metan un montón de señores a decidir una cosa tan importante y nadie mande un tuit de, pues mira, ahora va primero el nigeriano, pero parece que el argentino... Es lo único que parece que se ha mantenido al margen totalmente de la inmediatez de las redes. Pero tiene que ver otra vez con lo que te estaba diciendo al principio, me decías, valores, cosas valiosas que ha hecho la Iglesia, por ejemplo, eso... valorarse a sí mismo, la construcción de misterio, ¿no? Que eso es una cosa que hace Louis Vuitton o que hace cualquier marca de moda, es decir, o que hace Coca-Cola con su fórmula secreta. Es decir, la fórmula de mi brebaje está en una caja fuerte, ¿no? Es un misterio, ¿no? Con lo cual, para las marcas que nos estén viendo, que seguro que hay gente que está montando una marca o la tiene,
uno de los secretos sin duda es guardar eso. Claro, guardar cosas en valor. Mantener el valor intangible, no explicarlo todo. Cuando lo explicas todo, pierdes valor, ¿no? No estar permanentemente también en las redes sociales contando cada pequeño detalle, porque entonces dejas de tener misterio. Por ejemplo. O sea, esta obsesión de las marcas hoy de sale TikTok, tengo que estar en TikTok, sale cualquier cosa, ¿por qué? Primero pregúntate si ahí está la gente con la que quieres hablar, si ese es tu tipo de lenguaje, si ese medio, porque al final lo dijo McLuhan y tiene toda la razón, el medio es el mensaje, si ese medio te está afectando de una manera u otra y qué está diciendo de ti. Esas preguntas tienen que ver con tu vocación de largo plazo, es decir, si yo sé qué quiero ser en la eternidad, pues respondo a esas preguntas de una manera más certera, ¿no? Y sin duda elegir al influencer adecuado, que no tiene por qué estar ni siquiera en redes sociales. Influencers han sido muchos que no tenían redes sociales. Leopoldo es un influencer. Y Jesucristo, fíjate, si ha sido, sigue siendo influencer y no existían las redes sociales, ¿no? Oye, dedicáis otro capítulo a los curas y decís, ojo con esto, así, tal cual, con el ojo. Ojo con los curas. Pero, ¿esto por qué? Bien. Vamos a arreglarlo. Bueno, arreglarlo como queráis. Yo he dicho lo que decís, yo leo. Vamos a ver. Oye, vamos a hablar del fondo de comercio. O sea, yo quiero comprar el Corte Inglés y primero hago cuánto vale contablemente, pero luego hay que decir, esto se llama el Corte Inglés, valdrá algo. Bueno, la Iglesia Católica, no sé quién nos dijo, si yo comprase la Iglesia Católica, es que la Iglesia Católica tiene unos bienes contables, pero tiene otra cosa, el fondo de comercio. La confianza que tú tienes en que esta gente, en que la Iglesia Católica te lleva a Dios. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que los curas es una parte muy importante de esa transmisión. Y por eso si algún cura hace el tonto, te está estropeando. Nos decía Jordi Pujol que el problema más grave que tiene la Iglesia Católica hoy es la pederastia. Bueno, ¿por qué? Porque está atacando el fondo de comercio. Claro. O sea, tú te fiabas de los curas y no ahora... te fías. Bueno, por tanto... Esto en la empresa nos lleva a lo de si los empleados están contentos y son buenos empleados, los clientes nos iremos contentos porque nos han tratado bien. Y es que se nota que ellos están bien y que son buenos. Si realmente, como dices, los sacerdotes pues cometen pederastia, eso mancha toda la Iglesia. Por eso, como antes ha dicho Tony, el momento peor fue la reforma de Lutero, pues eso es un momento muy malo, no sé si peor o mejor. Bueno, ¿y qué pasa? Que por eso la Iglesia lo está arreglando. Y lo está arreglando como se puede arreglar, o sea, no con urgencias, sino arreglándolo poco a poco. Bueno, entonces, ojo con los curas, porque si el cura es santo, es bueno, tiene gracia humana y gracia sobrenatural, aquello va de película. Y como le falta algunas de esas cosas, pues va un poquito peor. A Tony no le gusta que los curas vayan de paisano, por ejemplo. Sí, a mí me parece que digamos, expresar tu identidad tiene sentido. Es decir, si yo soy un cura, se tiene que entender que soy un cura y se tiene que saber que soy un cura. Detecto cierta... Mantener, ¿no? Estás diciendo lo mismo que decías hace un momento. Claro, detecto cierta sensación de ocultamiento. Es decir, como no estoy bien visto, pues me voy a vestir como una persona de la calle, así como me mantengo la confianza. Yo creo que esa distancia frente a alguien que es distinto a mí se debería mantener, pero bueno. Tony, de todas formas, puede que nos esté escuchando gente y que diga, no, pero es que a mí lo que me gusta es que cambien, que se adapten a los tiempos de hoy, que sean más cercanos. ¿Qué les podemos decir desde el punto de vista de marketing? Que probablemente tienen razón. Es decir, estos días que nos hacen preguntas seguimos reflexionando y estamos pensando ya en la segunda edición del libro porque hay muchas cosas que se nos han quedado en medio. Pero una de las cosas que estos días hablábamos es, a mí por ejemplo me impresiona mucho el respeto que tienen los musulmanes, por ejemplo, por sus lugares de templo. Entonces te tienes que descalzar, hay sitios a los que no vas y en cambio me pone un poco nervioso pues de pronto las pantuflas y los bikinis de mucha gente que entra a una catedral católica. Pero por otro lado es cierto que eso indica la apertura, ¿no? Eso indica esa sensación que tiene la Iglesia de no estoy abierto a todo el mundo y soy condescendiente con todo el mundo. Entonces, seguramente tienes razón en la idea de si yo me he visto como tú, estoy siendo más abierto que si mantengo una distancia, ¿no? Sí, pero esto lo podemos llevar también a las coronas, ¿no? Estamos viendo cómo pues, los reyes también, de todos los países donde hay reyes, se acercan también al pueblo, pero por otro lado pierden también esa parte de ser especiales. Tú has visto The Crown, ¿no? Porque hay un capítulo maravilloso en el que vas a eso, hacer un documental, no sé si lo has visto, hacer un documental
como para mostrar al público británico que son una familia normal, y al final Harold Wilson, que era primer ministro laborista, le dice a la reina, es que la gente no quiere que seáis una familia normal. Y de pronto la reina pone cara a decir, es verdad. Tenemos que mantener, hay que mantener aquí, ¿no? el misterio, la distancia, lo sagrado, de alguna manera. Oye, Pues, hay una cosa que a Tony le gusta mucho, que es el show. Y claro, pone como ejemplo el show el paseo, la marcha del Papa Francisco por la Plaza San Pedro, solo, lloviendo, para rezar por la pandemia. Claro, eso es decir show casi es irrespetuoso, porque es muy gordo, pero es un show. Es demostrar lo preocupado que estoy yo por esto y cómo les puedo ayudar. Es claramente un anuncio extraordinario, ¿no? El propio Papa Francisco en sí mismo es un manual de marketing. Es decir, antes decía Leopoldo, Benedicto XVI, Papa Teólogo, de pronto el siguiente va y elige, ¿qué marca elige? Francisco, ¿no? Que es como en una palabra, en un nombre, explicar, no, yo me voy a dedicar al vulnerable, yo soy de otra manera, yo recupero, digamos, una iglesia más cercana, más... Sí, ¿no? sí. Eso lo hace con un gesto tan sencillo como ponerse una marca, en realidad. Sí. Él se pone una marca a sí mismo, ¿no? O sea, que es Qué interesante. ¿Habéis visto cuántas cosas nos ha enseñado la Iglesia y nos han enseñado ellos dos? Pues nada, que ha sido un auténtico placer contar con vosotros. Igualmente. Y tomar muchas nota de gracias. todo lo que nos habéis dicho. Venga. Nos vemos la semana que viene, aquí de nuevo en El Foco, con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces.